La unidad del cuerpo y la mente. La energía psíquica, en el ensayo de psicología del inconsciente, es una subcategoría de la energía vital. Algunas personas tienen mucha y otras tienen menos. Se dice, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, tenía más glándulas que cualquiera a su alrededor y podía abrumar a la gente con su despliegue de energía. Cuando era senador llegó a escribir 250 cartas al día dirigidas a sus electores, sin dejar de cumplir con sus deberes cotidianos como líder de la mayoría. Algunas personas disponen de una enorme cantidad de energía bruta, mientras otras apenas pueden pasar de la cama a la mesa del desayuno. En cierto sentido, el lado físico de la vida afecta considerablemente al lado psicológico, y el sentirse bien físicamente es también un aporte a la propia reserva de energía psíquica. Sin embargo, la relación entre la psique y el cuerpo es compleja y a menudo paradójica. Nietzsche, por ejemplo, estaba muy enfermo y padecía de fuertes dolores mientras escribió su obra maestra, Así habló Zaratustra. Heinrich Heine pasó los últimos 10 años de su vida en cama agonizando físicamente, y no obstante compuso centenares de canciones y poemas, así como otras obras literarias del más alto calibre durante ese periodo. Resulta imposible medir la enorme cantidad de energía psíquica necesaria para esos esfuerzos del genio, ateniéndose a la noción de que un cuerpo sano produce la energía psíquica que se usará para trabajar o crear. Se trata de mucho más que una simple transferencia de calorías del soma al alma y a la mente. Debido a semejantes enigmas, algunos pensadores han considerado lo físico y lo psicológico como dos sistemas relativamente independientes y paralelos. Esta posición tiene la virtud de preservar la integridad de cada sistema y negar la reducción de la energía psíquica a la energía física. Pero Jung no se contentó con ese modelo, aun cuando se oponía vigorosamente al reduccionismo biológico. Él no dejó de afirmar que existen dos sistemas cuya interacción es tan intrincada y compleja, y en su mayor parte tan profundamente hundida en el inconsciente, que resulta difícil definir dónde comienza el uno y dónde termina el otro. En cierta forma son independientes, pero en otras están profundamente entrelazados y parecen depender el uno del otro. La cuestión mente-cuerpo aparece con frecuencia en los escritos de Jung. En el ensayo On Physical Energy, en el que hace alusión a este problema. Considerando que la unidad psique-soma es un sistema solo relativo y no absolutamente cerrado, ni la entropía ni la conservación de la energía operan en él de manera precisa. Sin embargo, en términos prácticos existe una fuerte correlación. Si el interés de alguien por una cosa disminuye o desaparece, esa misma cantidad de energía suele aparecer en otra parte. Los dos objetos de interés puede que no estén relacionados de ninguna manera aparente. No obstante, la cantidad total de energía en el sistema permanece constante. Por otra parte, hay veces en que una gran cantidad de energía desaparece completamente. La persona se deprime o entra en un estado de letargo. Jung nos dice que en dichos casos la energía ha entrado en regresión. Ha sido sustraída de la conciencia para regresar al inconsciente. Regresión y progresión de la libido son dos términos importantes en la teoría de Jung que hacen referencia a la dirección del movimiento de la energía. En la progresión, la libido es utilizada para la adaptación a la vida y al mundo. El individuo la utiliza para funcionar en su mundo y puede gastarla libremente en actividades de su elección. Esta persona está experimentando un flujo positivo de energía psíquica. Pero supongamos que esta persona fracasa en una prueba importante, o es despedida durante una reestructuración empresarial o pierde a un ser amado.
En casos similares, la progresión de la libido puede detenerse. Cesa el impulso de la vida hacia adelante y el flujo de energía invierte su dirección. La energía hace una regresión y desaparece en el inconsciente, donde va a activar algún complejo. Esto puede provocar la separación en polaridades que antes estaban conectadas, convirtiéndolas en opuestos beligerantes. En este punto, la conciencia del yo puede tener un conjunto de principios y valores, mientras el inconsciente adopta una posición contraria. La persona se siente desgarrada por el conflicto interno y se paraliza. Durante la progresión, las polaridades internas se equilibran una con otra y generan una energía que se mueve hacia adelante. Se puede ser ambivalente, pero de una manera que se adapta a la realidad. Cuando, en cambio, está en regresión, la energía fluye en dirección contraria, regresando al sistema psíquico y deja de estar disponible para la adaptación. Si las polaridades se separan, se desarrolla una ambivalencia grave que puede llegar a paralizar la vida psíquica. Se produce un atascamiento, el sí y el no se cancelan mutuamente y uno no se puede mover. Jung observó que cuando la energía no se utiliza para adaptarse al mundo y no se mueve de manera progresiva, se activan los complejos, aumentando así la energía potencial de estos a medida que el yo pierde energía disponible. Esta es la ley de la conservación de la energía aplicada a la psique. La energía no desaparece del sistema, desaparece de la conciencia. El resultado típico será un estado de depresión, una ambivalencia incapacitante, conflicto interno, incertidumbre, dudas, un constante cuestionarse y una pérdida de motivación. Si bien la progresión fomenta la adaptación al mundo, paradójicamente la regresión conduce a nuevas posibilidades de desarrollo. La regresión activa el mundo interior y cuando esto sucede, el individuo se ve obligado a confrontarlo y a lidiar con él para luego llevar a cabo una nueva adaptación a la vida que tome en cuenta los resultados de ese encuentro. Eventualmente ese movimiento hacia la adaptación interna llevará a una nueva adaptación externa, una vez que la libido comienza de nuevo a moverse en dirección de la progresión. Solo que ahora el individuo ha madurado precisamente debido a la confrontación con el inconsciente, los complejos, la historia personal, las debilidades, carencias y todos aquellos problemas difíciles y dolorosos que emergen durante una regresión. Jung establece una clara distinción entre la progresión y la regresión de la libido, por una parte, y las actitudes de extraversión e introversión por otra. Es muy fácil que el principiante las confunda. Los tipos introvertidos progresan a su manera, adaptándose al mundo de un modo introvertido, mientras los tipos extravertidos progresan de manera extravertida. Lo mismo ocurre con la regresión. Por ejemplo, un individuo de tipo intelectual extravertido, acostumbrado a utilizar el pensamiento para tratar con el mundo y manejar a las personas, en un momento de su vida se topa con una situación en la que esa función no resulta muy eficaz y por ende sufre una derrota. Por regla general, los problemas de relación no suelen resolverse con el pensamiento extravertido. En esos casos es necesaria una aproximación totalmente diferente. Cuando la función superior de este individuo se vuelve inútil, se apodera de él una sensación de frustración y derrota, porque ahora repentinamente se hacen necesarias otras funciones que no parecen estar disponibles de inmediato. De modo que la libido entra en regresión y, por lo general, activa la función inferior, que en este caso sería del tipo sentimental introvertido. Tal como señaló Jung, la función inferior es inconsciente y cuando se asoma a la conciencia lleva consigo el fango de las lóbregas profundidades. La función del sentimiento integrada es una herramienta del yo y es una función refinada, discerniente y racional que orienta a uno al establecer valores. La función del sentimiento inferior e indiferenciada
como brota del inconsciente, aporta poca orientación en cuanto a valores, en cambio parece gritar: esto es lo más importante de mi vida, no puedo vivir sin ello. Es algo intensamente emocional. La falta de capacidad de adaptación de la función inferior suele ser más que evidente, pero el yo se ve retado a utilizar las emociones y los pensamientos que penetran de esta manera en la conciencia, y al hacerlo comienza la tarea de adaptarse al lado oculto de la personalidad, el inconsciente. A modo de contraste, aquellas personas que durante la primera mitad de sus vidas acumulan mucha experiencia por su habilidad de relacionarse con otros, llegan a un punto en que esto deja de satisfacerles. La función del sentimiento extravertido altamente desarrollada ha dejado de nutrir sus almas. Se hace necesario desarrollar otros potenciales. Tal vez algún proyecto marcado por un pensamiento intuitivo, estudiar filosofía o teología, comience a hacer señas y luzca más atractivo que otro almuerzo con los amigos y que otra reunión familiar durante las vacaciones. El lapso de toda una vida humana posee muchos periodos de transformaciones significativas. Poder entender cómo se suceden esas transformaciones fue para Jung un tema de profundo y constante interés. En su ensayo On Psychic Energy, nos presenta un relato formal y teórico sobre la transformación. En la sección sobre canalización de la libido, toma en consideración algunos gradientes naturales de la energía. Un gradiente es un cauce a lo largo del cual fluye la energía. Un estado natural, es decir, el estado paradisíaco como lo imaginamos, no es necesario ningún trabajo como tal. Al igual que la mascota que vive en un hogar confortable duerme mucho, pide trocitos de comida cuando sus amos están comiendo, y si no ha sido castrado se entrega frenéticamente a la actividad sexual cuando entra en celo, pues asimismo un ser humano en estado de pureza natural viviría llevado exclusivamente por su instinto fisiológico y su deseo. Pero los seres humanos crearon la cultura y se especializaron en el trabajo, y esto presupone la capacidad de canalizar energía desde sus gradientes naturales hacia otros gradientes aparentemente artificiales. ¿Cómo ocurre esto? Jung no concibe la naturaleza y la cultura como si fueran opuestas la una a la otra, sino que considera que ambas pertenecen a la naturaleza humana de manera intrínseca. Los inventos humanos de cultura y especialización de trabajo aparecen por medio de la creación mental de metas y actividades que son análogas a las metas y actividades del instinto. Dichas analogías funcionan como símbolos. Las ideas e imágenes, contenidos mentales, canalizan la libido hacia nuevas direcciones al desviarla de su objeto y gradiente natural. Por ejemplo, en la mente del niño pequeño surge una idea que le resulta tan apetecible como la imagen del pecho materno. Cuando esta idea se concreta en el juego, logra captar más energía de la que permanece en la imagen del pecho, permitiéndole al niño retrasar la gratificación de la necesidad de amamantar, e inclusive puede que le permita destetarse espontáneamente. Más tarde en la vida, el símbolo o analogía que sustituye al pecho podrá ser una cena exquisita. El pensar en disfrutar de la alta cocina le ofrece al adulto el mismo tipo de sosiego que encuentra el niño ante la imagen del pecho henchido. Una idea o un objeto cultural captura así la energía que se habría de quedar fijada en el pecho materno. Tanto el pecho como el restaurante son símbolos de algo que en ese momento de la evolución psicológica no puede expresarse de mejor manera. Un símbolo capta una gran cantidad de energía para él mismo y le da forma a las maneras en que se canaliza y se consume la energía psíquica. Tradicionalmente, las religiones han captado grandes cantidades de energía humana y su poder de atracción se basa fundamentalmente en los símbolos.
Por medio del uso de símbolos también va adquiriendo poder lo político y lo económico. Sin embargo, estos poderes son secundarios con respecto al poder simbólico que los sostiene. Si se retira el poder simbólico, el edificio entero se viene abajo. Cuando las ideas y los rituales religiosos vibran y están vivos, tienen un tremendo poder de atracción para orientar la energía humana hacia ciertas actividades e inquietudes. Podemos preguntarnos entonces, ¿por qué el símbolo tiene un gradiente más empinado que el objeto natural? ¿Cómo puede una idea llegar a ser más interesante y más apremiante para un ser humano que el objeto instintivamente atractivo como el pecho o el pene? Jung bien sabía que esto no ocurre por una mera decisión tomada por el yo. Cuando Bill Wilson, uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, le escribió a Jung en 1961, informándole sobre la suerte de Ronald, un paciente tratado por Jung por alcoholismo en los años 30, Jung le respondió admitiendo que el terapeuta está fundamentalmente desamparado cuando trata de vencer la dependencia de alguna sustancia en un paciente. El mensaje de Jung fue que, parafraseando sus palabras, se necesita un símbolo, algo análogo, que pueda captar la energía que se ha depositado en la bebida. Hay que encontrar un equivalente que sea más interesante que emborracharse cada noche, que cautive su interés con más fuerza que la botella de vodka. Se requiere un símbolo poderoso para lograr semejante transformación en un alcohólico. Y Jung habló de la necesidad de una experiencia de conversión. Los símbolos emergen de la base arquetípica de la personalidad, es decir, el inconsciente colectivo. No son un invento del yo, sino que aparecen espontáneamente desde el inconsciente y más particularmente en tiempos de gran necesidad. Los símbolos son los grandes organizadores de la libido. El uso que hace Jung del término símbolo es preciso. No se trata de un signo. Los signos pueden ser leídos e interpretados sin que se pierda su significado. Una señal de stop significa pare. Pero según lo entiende Jung, un símbolo es la mejor designación o expresión posible de algo que resulta esencialmente incognoscible o no aún cognoscible, dado el estado de conciencia del individuo. Las interpretaciones de símbolos son intentos de traducir el significado o sentido del símbolo a un vocabulario más comprensible, pero el símbolo sigue siendo la mejor expresión del significado que éste comunica. Los símbolos nos introducen al misterio. También combinan elementos del espíritu y del instinto, de la imagen y del impulso. Por eso las descripciones de estados espirituales exaltados y de experiencias místicas suelen hacer referencia a gratificaciones físicas e instintivas, tales como el alimento y la sexualidad. Los místicos hablan del éxtasis de la unión con Dios en términos de una experiencia orgásmica, y muy probablemente lo sean. La experiencia del símbolo une al cuerpo y la mente con un poderoso y persuasivo sentimiento de totalidad. Para Jung, el símbolo está cargado de tal importancia debido a su capacidad de transformar la energía natural dándole formas culturales y espirituales. La diferencia entre transformación y sublimación explica claramente la diferencia entre las teorías de Jung y Freud. Para Freud, los seres humanos civilizados son capaces de sublimar los deseos libidinales, pero la sublimación solo produce sustitutos de los verdaderos objetos del deseo. La libido se adhiere a los sustitutos, pero estos siguen siendo meros reemplazantes. En realidad, la libido desea regresar a la temprana infancia, a las fijaciones maternas y paternas, a la fantasía edípica de la plena satisfacción. Por consiguiente, el análisis de Freud siempre fue reductivo. Jung reconocía que la libido originalmente
busca el cuerpo de la madre porque el alimento es esencial para la supervivencia del bebé. Más adelante pasa a los canales de la sexualidad y fluye por esos gradientes. La procreación es necesaria para la supervivencia de la especie. Pero cuando la libido encuentra una analogía espiritual, una idea o una imagen, se dirige hacia allí porque esa es su meta, no porque sea un sustituto para la satisfacción sexual. Para Jung, esta es una transformación de la libido y la cultura es lo que emerge de semejantes transformaciones. La cultura es la satisfacción de un deseo, no la obstrucción del mismo. Jung está convencido de que la naturaleza del ser humano conduce hacia la formación de cultura, hacia la creación de símbolos, hacia la contención de la energía de forma tal que pueda fluir hacia esos contenidos mentales y espirituales. En la antigüedad, los cartógrafos solían colocar un sello distintivo en sus obras. Se podía identificar un mapa al reconocer las características particulares que revelaban la originalidad de su creador. Un mapa era a la vez una obra de arte y un trabajo científico. Hasta ahora el mapa del alma, trazado por Jung, no presenta grandes diferencias con respecto a otras descripciones de psicología profunda. Fue la exploración y la descripción de lo que Jung llamó el inconsciente colectivo lo que le dio estilo a su propia obra. Para Jung, el arquetipo es una fuente primordial de formas y energía psíquica. De allí emergen los símbolos psíquicos que captan la energía dándole estructura y en última instancia conducen a la creación de cultura y civilización. La teoría de los arquetipos es de capital importancia en la concepción general de la psique que nos presenta Jung. De hecho, se trata del fundamento mismo de esa concepción. En la perspectiva de Jung, arquetipo e instinto están estrechamente relacionados. Para Jung, la mente y el cuerpo se interrelacionan hasta tal punto que son prácticamente inseparables. Si se ignora esto, la discusión sobre imágenes arquetípicas puede deslizarse hacia una psicología espiritualizada al extremo y carente de fundamento. Para poder descubrir sobre el arquetipo desde una perspectiva psicológica en lugar de una perspectiva filosófica o metafísica, es necesario cimentar el arquetipo en la vida según la vive el cuerpo humano, donde a su vez se entrelaza con la historia personal y la evolución psicológica. La teoría de los arquetipos es lo que hace que se califique de platónico el mapa del alma trazado por Jung. Pero la diferencia entre Jung y Platón es que Jung estudió las ideas como factores psicológicos y no como formas o abstracciones eternas. Al indagar cada vez más lejos en lo oscuro y desconocido de la mente, Jung logró uno de los más originales aportes a la psicología y al psicoanálisis, con su teoría de un inconsciente colectivo y sus contenidos. A veces se ha cuestionado si aquello que Jung describió como hechos psíquicos son descubrimientos o inventos, pero esa es la suerte del cartógrafo cuando los continentes que está delimitando son nuevos, desconocidos e inexplorados. Los primeros cartógrafos tienen que apoyarse en su intuición y arriesgarse a adivinar. También consultan los mapas de otros y consultan textos antiguos. Jung era más que consciente de los peligros latentes de semejante empresa, y sí fue muy cauteloso al formular sus especulaciones, fue también muy atrevido al permitirse semejantes pensamientos. Otra característica de Jung en sus escritos es que utilizó imágenes y textos de la alquimia. A medida que Jung penetraba más profundamente en las fuentes del material inconsciente, principalmente los sueños y las fantasías, presentado por sus pacientes y descubierto durante el trabajo interior consigo mismo, fue elaborando una teoría acerca de algunas estructuras generales de la mente humana, estructuras que pertenecen a todo ser humano
y no solo al autor o al paciente individual. Al estrato más profundo de la psique humana Jung le dio el nombre de inconsciente colectivo, concibiendo sus contenidos como una combinación de patrones y fuerzas que imperan, universalmente llamados arquetipos e instintos. En su opinión no existe nada individual o único en este nivel de la naturaleza humana. Todos tenemos los mismos arquetipos y los mismos instintos. También habló de la individuación, que es la flor del compromiso consciente de una persona con la paradoja de la psique durante un periodo de tiempo. Los instintos y los arquetipos, por otra parte, son el legado de la naturaleza para cada uno de nosotros. Se dan igualmente a todos, y todos los compartimos, seamos ricos o pobres, blancos o negros, antiguos o modernos. La visión que Jung tiene de la psique propone que ésta se mueve a lo largo de una escala cuyos límites externos desaparecen gradualmente entrando en un área psicoide, es decir, similar a la psique. Jung reconoce que el adjetivo psicoide lo tomó prestado de Bleuler, quien definió das Psicoide como la suma total de todas las funciones intencionales, mnemónicas y preservadoras del cuerpo y del sistema nervioso central, a excepción de aquellas funciones corticales que acostumbramos a considerar como psíquicas. De modo que Bleuler propuso una distinción entre las funciones psíquicas, dentro de las cuales Jung incluye la conciencia del yo y el inconsciente, tanto personal como colectivo, y las otras funciones de preservación de la vida del cuerpo y del sistema nervioso central, algunas de las cuales parecen ser cuasi psíquicas. El cuerpo en sí mismo es capaz de recordar y de aprender. Por ejemplo, una vez que alguien aprende a montar en bicicleta no necesita recordar esa información conscientemente. El cuerpo conserva el recuerdo de cómo hacerlo. El cuerpo también funciona con intencionalidad y se orienta hacia la conservación de la vida, luchando por la supervivencia a su manera, fuera del rango de la psique. En el desarrollo de su teoría, Jung distingue de este conjunto de definiciones referentes a la psique lo cuasi psíquico y lo no psíquico. Jung utiliza el término psicoide de Bleuler en varios de sus escritos, no sin alguna reserva. En efecto, Jung critica a Bleuler por vincular indebidamente lo psicoide con ciertos órganos corporales específicos y estimular una suerte de panpsiquismo que encontraría psique en todo aquello que tiene vida. Para Jung, psicoide es un término que describe procesos que son como psíquicos o cuasi psíquicos, pero no propiamente psíquicos. El término se utiliza para distinguir las funciones psíquicas de aquellas que son vitales. Los procesos psicoides se encuentran entre la energía vital somática y los procesos corporales por un lado y los procesos propiamente psíquicos por el otro lado. También Jung abordó el tema de los instintos humanos. Los instintos están arraigados en lo físico y penetran en la psique en forma de impulso, pensamiento, recuerdo, fantasía y emoción. No cabe duda de que el tema del instinto propiamente dicho es un problema cuando se refiere al ser humano, debido a que los humanos tienen la habilidad de elegir, reflexionar, actuar o no actuar sobre lo que llamamos impulsos instintivos, de un modo que otros animales no pueden hacerlo, cuestionando en qué medida los instintos desempeñan un rol en la conducta humana. Jung reconoció que para los humanos el lado instintivo de la conducta es mucho menos determinante que para los otros animales. Sin embargo, hasta cierto punto el humano está influenciado por necesidades y procesos fisiológicos distintos de las necesidades y procesos psíquicos. Utilizando el término acuñado por Janet, Jung lo designa como la parte inferior de la existencia humana. Esta parte está controlada por las hormonas y posee una característica compulsiva que ha llevado a algunos a hablar de pulsiones. En la medida que las hormonas dictaminan lo que hacemos o sentimos, estamos sujetos
a las pulsiones y a los instintos. La parte inferior, es decir, el nivel somático de la psique, está fuertemente influenciada por los procesos corporales. Habiendo reconocido este sustrato somático, Jung entonces afirma: a partir de estas reflexiones pareciera que la psique es una emancipación de la función desde su forma instintiva y por ende una emancipación de la compulsividad que como único determinante de la función da rigidez a la función convirtiéndola en un mecanismo. La condición o cualidad psíquica comienza cuando la función pierde su determinismo, tanto externo como interno, y logra una aplicación más extensa y más libre. Cuando la información se moviliza desde el soma hacia la psique, pasa por la región psicoide y como resultado se produce una considerable reducción del determinismo biológico, lo cual a su vez permite una aplicación más extensa y más libre, y comienza a mostrarse accesible a una voluntad motivada por otras fuentes. La presencia de la voluntad es decisiva para que una función se establezca como psíquica. El hambre y la sexualidad, por ejemplo, son pulsiones con una base somática que implica la liberación de hormonas. Ambas son instintos, uno tiene que comer o el cuerpo exige desahogo sexual. Pero la voluntad interviene en ese panorama en la medida en que existe la posibilidad de elegir lo que uno come o la manera de satisfacer el propio impulso sexual. La voluntad puede intervenir hasta cierto punto, si bien no puede controlar de manera absoluta y en todo aspecto la conducta definitiva de una persona. Si existe un límite para la psique en el extremo somático del espectro, la parte inferior, también existe un límite en la parte superior de la conciencia, con un aumento progresivo de la libertad con respecto al puro instinto. La parte superior, la conciencia, en última instancia, llegará a un punto en el cual la energía intrínseca de la función deja por completo de ser guiada por el instinto en el sentido original y adquiere una forma que podríamos llamar espiritual. El instinto pierde control sobre la psique a partir de un cierto punto e intervienen otros factores que la controlan y la orientan. A estos factores Jung los llama espirituales, pero aquí la traducción del término alemán geistlich presenta un problema. También podría utilizarse el adjetivo mental. Estos factores de control son mentales, pertenecen a la mente en el sentido de la palabra griega nous, y ya no tienen base orgánica. Pueden operar como instintos en el sentido de que activan la voluntad, y hasta puede que causen la secreción de hormonas en el cuerpo. Jung quiso reunir todo el sistema de soma, psique y espíritu sin dejar de mantener las diferencias entre sus diversos aspectos. El yo es motivado en parte por los instintos y en parte por formas e imágenes mentales, y posee cierta libertad de elegir entre sus diversas opciones. Es decir, disfruta de una cierta cantidad de líbido disponible, ya sea que sus motivaciones estén arraigadas en el instinto o gobernadas por el espíritu. Jung, biólogo y psicólogo médico, se negó a apartarse demasiado de los impulsos e instintos. Inclusive la voluntad, la esencia misma que define a la psique, es motivada por pulsiones biológicas. La motivación de la voluntad debe ser considerada en primer lugar como algo esencialmente biológico. Sin embargo, los instintos pierden su potencia en el extremo mental del espectro psíquico, en el límite superior de la psique, en el punto en que la función se libera de su meta original. Los instintos pierden su influencia como movilizadores de la voluntad, y en esa alteración de su forma, la función pasa a estar al servicio de otros determinantes o motivaciones que aparentemente ya no tienen nada que ver con los instintos. Lo que estoy tratando de aclarar es el extraordinario hecho de que la voluntad no puede transgredir las fronteras de la esfera psíquica. No puede ejercer coerción sobre el instinto y tampoco tiene poder sobre el espíritu, en la medida en que con esto entendemos algo más que el intelecto. Espíritu e instinto son autónomos por naturaleza, y ambos limitan en igual medida el campo de aplicación de la voluntad.
La frontera psicoide define ese área gris que se encuentra entre lo que es potencialmente conocible y lo incognoscible, lo potencialmente controlable y lo totalmente incontrolable en el funcionamiento humano. No se trata de una frontera precisa, sino más bien un área de transformación. Los umbrales psicoides parecen mostrar un efecto señalado por Jung como psiquización. La información no psíquica es psiquizada, al pasar de lo incognoscible a lo no conocido, la psique inconsciente, para luego seguir hacia lo cognoscible, la conciencia del yo. En pocas palabras podemos decir que el aparato psíquico humano presenta una capacidad para psiquizar material perteneciente a los polos somático y espiritual de la realidad no psíquica. Si uno observa la vida psíquica desde una perspectiva concreta y clínica, nunca se da el caso en que los datos basados en los instintos estén completamente libres de formas e imágenes basadas en lo mental. De hecho, los datos se presentan de una manera mixta. Esto se debe a que el instinto lleva en sí mismo un patrón de su situación. Siempre conlleva una imagen y la imagen posee cualidades fijas. Los instintos funcionan de manera muy precisa porque son guiados por imágenes y definidos por patrones, lo cual constituye el significado del instinto. En este punto de su ensayo, Jung conecta los arquetipos, esos patrones mentales básicos, con los instintos. Los instintos son guiados y orientados por imágenes arquetípicas. Sin embargo, los arquetipos pueden comportarse como instintos. En la medida en que los arquetipos intervienen para darle forma a los contenidos conscientes al regularlos, modificarlos y motivarlos, se comportan como los instintos. Resulta por lo tanto muy natural suponer que estos factores, los arquetipos, están conectados con los instintos, así como querer averiguar si los patrones de situaciones colectivas típicamente humanas, que estos principios aparentemente representan, son en última instancia idénticos a los patrones instintivos, es decir, a los patrones de conducta. Los patrones arquetípicos y las pulsiones instintivas están tan estrechamente conectados que podría haberse tentado a reducirlos unos a los otros, afirmando que alguno de los dos tiene prioridad. Existía la opción freudiana, pero Jung la rechazó, considerando que era una forma de reduccionismo biológico. Freud sostenía que los arquetipos, aunque él no usó ese término, no eran más que la representación imaginal de los dos instintos básicos, Eros y Thanatos. Esta opción plantea que los arquetipos son imágenes del instinto y se derivan del mismo. Jung admite que el argumento es formidable. Debo admitir que hasta el presente no he logrado encontrar ningún argumento que pueda refutar definitivamente esta posibilidad. Dado que Jung no pudo probar de manera inequívoca que los arquetipos y los instintos no son idénticos, el reduccionismo biológico siguió siendo una posibilidad. Sin embargo, Jung también supuso que los arquetipos, cuando aparecen, tienen una característica claramente luminosa que solo puede calificarse como espiritual. Si es mágica resulta exagerado. Por consiguiente, este fenómeno conlleva un profundo significado para la psicología de la religión. En sus efectos puede ser cualquier cosa menos ambiguo. Puede ser sanador o destructivo, pero nunca indiferente, siempre y cuando haya alcanzado un cierto grado de claridad. Este aspecto merece el epíteto de espiritual por encima de todo. Suele ocurrir que el arquetipo aparezca en forma de espíritu en los sueños o en las fantasías, e inclusive que se comporte como un fantasma. Existe una cierta aura mística en su luminosidad y tiene un efecto correspondiente sobre las emociones. Moviliza convicciones filosóficas y religiosas en aquellas personas que hasta entonces se consideraban muy distantes de semejante debilidad. Con frecuencia conduce hacia una meta
con desenfrenada pasión y con una lógica ajena a todo remordimiento, sometiendo al sujeto a su hechizo, del cual, por más resistencia que le ponga, no logra y a fin de cuentas no desea liberarse, porque la vivencia trae consigo una profundidad y una plenitud de significado anteriormente inconcebible. Las imágenes arquetípicas y las ideas de éstas se derivan y poseen un poder extraordinario sobre la conciencia, dominándola con la misma energía que se observa en los instintos identificables. Esto llevó a Jung a considerar que los arquetipos no se limitan a lo instintivo y que lo espiritual no puede ser reducido al cuerpo, así como la mente no puede ser reducida al cerebro.